Buenas tardes. Continuamos con este acto, con el ciclo dedicado a Picasso 50 años después. Yo voy a tener una intervención muy breve para pedir excusas porque he jubilado al profesor Antonio Jiménez Millán y lo he hecho emérito cuando resulta que está en pleno uso de sus facultades y de su carrera. Así que yo pido excusas al profesor y le deseo larguísimos años de enseñanza directa. Muchas gracias y paso la palabra a su querido compañero don Francisco Ruiz, que va a presentar al conferenciante. Muy bien, pues también muy brevemente presentar a Antonio Buen Málaga, pues no ocioso, porque siempre está bien hacer una presentación, porque lleva tanto tiempo entre nosotros que ya es un malagueño más. Antonio, pues granadino, estudió en Granada, allí hizo su carrera, allí hizo su tesis sobre uno de los, digamos, de las líneas de investigación que ha seguido desde entonces, que tiene que ver con la poesía de vanguardia, en este caso fue la poesía de Rafael Alberti. En su vida académica ha sido una de las líneas fundamentales, como digo, de la investigación en la vanguardia. La conferencia que va a dar hoy está, digamos, dentro de esa línea. Y junto a esa línea de investigación, junto a esa faceta de profesor, o actualmente es catedrático de literatura románica en la Universidad de Málaga. Llegó aquí a Málaga, yo recuerdo perfectamente cuando llegó, todavía la facultad estaba en el Colegio de San Agustín, o sea, muchísimo tiempo. Ella creo que es más malagueño que granadino, aunque no renuncia a su esencia granadina, porque allí se formó tanto en el ámbito académico y profesoral, etcétera, sino también en el ámbito literario, porque tiene doble faceta, la académica e investigadora y la de poeta. Precisamente antes hablábamos que en estos días se está celebrando en Granada y se va a seguir celebrando, digamos, la conmemoración de los 40 años, creo, ¿no? Del comienzo de lo que se llamó la nueva sentimentalidad granadina, que fue al amparo de uno de los grandes catedráticos de Granada, Juan Carlos Rodríguez. Se puso en marcha junto con Álvaro Salvador, con Luis García Montero, con Teresa Gómez, etcétera, un grupo, entre ellos Antonio Jiménez Millán, el ya fallecido Chiquete, Javier Gea, lo que fue una manera, una relectura, por así decir, del concepto de sentimentalidad, agarrándose al concepto incluso machadiano del asunto. Quiero decir que se forma en Granada tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista literario, por así decir, ¿no? Ha tenido premios importantes, como un premio que había para autores jóvenes antaño, y en Marbella, el rey Juan Carlos, que también estuvo en su momento Aurora Luque, y uno de los últimos pues ha sido el Generación del 27 y también el premio de los hermanos Machado de la Fundación Lara de Sevilla. Antologías varias, entre otras una sobre el concepto de ciudades en Renacimiento, es decir, es tanto desde el punto de vista académico como profesor, como desde el punto de vista literario, es una personalidad reconocida en ambos campos, y hoy de lo que nos va a hablar es de una de las líneas de investigación que ha seguido, como es el caso de la escritura y del arte de vanguardia en general. De hecho, Antonio durante mucho tiempo, él es, como digo, catedrático de literatura románica y pertenece al área de filología, en el departamento de filología de románica, etcétera, pero durante mucho tiempo ha sido profesor en historia del arte, porque explicaba la vanguardia. Pero después hubo un jaleillo ahí con esa historia de la asignatura, que si estaba, que si no estaba, y sigue con ella. Me alegro muchísimo que así sea. Quiero decir que está hoy, por tanto, muy en su salsa en un tema que conoce muy bien y del que es realmente un especialista. Sin más, nos bajamos para disfrutar de la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Manuel Cabra de Luna y a Francisco Ruiz Noguera y a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por invitarme a dar esta charla. Encantado, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los presentes. Bueno, tampoco
complementar un poco lo que decía José Manuel Cabra de Luna, tampoco es que me quede mucho tiempo de profesión, porque mucha gente ya me pregunta, bueno, tú estarás, lo asegura, ¿no? Tú estarás jubilado, ¿no? Digo, no, todavía no, pero digamos que casi formo parte del mobiliario de la facultad. Es decir, llevo tantísimo tiempo que es que ya, como casi 47 años, que se dice pronto, yo llegué en el 76 de Granada, ¿no? Muy jovencito, con 22 años, y ahí sigo, es decir, hasta que no me jubilen, pues de momento ahí estoy, ¿no? Y bueno, efectivamente, como ha dicho Francisco Ruiz Noguera, doy clase tanto ahora a filología como a historia del arte, ¿no? Y precisamente la asignatura se mantuvo porque la profesora Rosario Camacho, cuando fui yo a hablar con ella, porque curiosamente donde la quitaron fue en filología, que ya se dice pronto, ¿eh? Es decir, tus propios compañeros del departamento son los que en una reforma de plan de estudios quitaron de en medio la asignatura aquella de las literaturas europeas de vanguardia y en historia del arte se mantuvo gracias a Rosario Camacho, a la que naturalmente le sigo agradeciendo esa buena voluntad y esa buena disposición. Y luego volvió a arte ya con otro nombre, en el plan nuevo, ahora, ¿no?, como literaturas del 900. Pero bueno, efectivamente, yo he trabajado mucho sobre esa época y dentro de esa época pues le he dedicado cierta atención a un aspecto bastante poco conocido de la obra de Pablo Picasso, como es su faceta, ¿no?, de poeta y de autor dramático. La publicación de los escritos de Pablo, podéis seguir también por aquí, ¿no? La publicación de los escritos de Pablo Picasso en la editorial francesa Gallimard a finales de 1989 puso de manifiesto la importancia, como digo, de una actividad que hasta ese momento era relativamente poco conocida. Los primeros textos literarios de Pablo Picasso vieron la luz en la revista parisina Cuadernos de Arte, Cahiers d'Art, en el año 1936, en enero del 36. En el mismo año, la revista Gaceta de Arte de Tenerife recogió ya también algunos de esos poemas picasianos, y ya en México, Francisco Giner de los Ríos y Manuel Jiménez Cosío publicaron en el libro Poemas y Declaraciones, en una colección que parecía ya desde el título un homenaje a Federico García Lorca, Darro y Genil, es decir, la balada de los ríos de Granada, ¿no? La evocación lorquiana era muy evidente, ¿no? Y ya al final hablaré de ese tema cuando, afortunadamente, Francisco Giner de los Ríos también me ayudó a hacer la edición facsímil de ese libro del año 1944. Lo reeditamos aquí en Málaga, en la Fundación, en 1991, ¿no? Fue amabilísimo, como siempre, ¿no?, Francisco Giner. Bueno, en el contexto del cubismo, cuando empiezan a surgir lo que hoy conocemos como vanguardias históricas, se aproximan palabras e imágenes y los escritores se interesan cada vez más por la pintura. Lo hacen, por ejemplo, Marc Jacob, todos íntimos amigos de Picasso. Lo hace también Jean Cocteau, al que vemos aquí, junto con Picasso, Stravinsky y la mujer del músico ruso. Lo hace Pierre Reverdy, que colaboró con Picasso en un libro a medias, un libro que se llamaba Les Chants de Mort, El canto de los muertos, del año 1948, con poemas de Reverdy y litografías de Picasso. De esto Álvaro Galán Castro hizo una tesis muy interesante que le dirigí yo hace un año y medio, ¿no?, sobre la relación Reverdy-Picasso y sobre el libro Les Chants de Mort, que él ha traducido. Y, por supuesto, el gran amigo de de Picasso en esos años, que fue Guillaume Apollinaire. A propósito de una edición muy avanzada en aquella época, la colaboración entre Sonia Delaunay-Terq y Blaise Cendrars en la prosa del Transiberiano, que se consideraba, ellos mismos lo consideraban como el primer libro simultáneo, si os fijáis abajo,
Premier Livre Simultané, ¿no? Ya estaba en la misma edición esa especie de etiqueta. Apollinaire escribe una especie de reseña en ese mismo año de 1913 y dice: lo importante es leer al mismo tiempo el conjunto de un poema, igual que el director de orquesta lee las notas de una partitura o se contemplan los elementos plásticos de un collage. Es decir, de fondo ahí está otra vez la síntesis de las artes. Y Apollinaire, cuando empieza a escribir los caligramas, pronuncia una frase que luego va a querer incorporar a una especie de álbum, ¿no? Et moi aussi je suis peintre, y yo también soy pintor. Aunque ese álbum no llegó a publicarse por el estallido de la Primera Guerra Mundial en el 14, ¿no? Y su amigo quizá podría haber asumido la frase, o la asumió al cabo de los años, pero a la inversa. Yo también soy no pintor, sino poeta. Hay, a decir verdad, yo diría que algo de ingenuidad, de entusiasmo infantil ante lo nuevo, ¿no? En la actitud de Picasso ante la literatura. Él pronuncia una frase muy rotunda y muy reveladora en ese sentido, ¿no? Cuando dice: soy un pintor viejo y un poeta recién nacido. Efectivamente, bueno, pintor viejo, hombre, relativamente viejo. Es decir, tenía en ese momento 54 años, pero la verdad es que sí que estaba ya muy reconocido como pintor, pero jamás, a pesar de ser amigo de todos los escritores que hemos ido viendo antes y de muchos más, empezando incluso ya por Alfred Jarry, ¿no? Él nunca se había puesto a escribir hasta ese momento. Y se pone a escribir ante la imposibilidad de pintar, porque resulta que en ese año 1935, a los 54 años, Picasso ha iniciado los trámites de divorcio de su primera mujer, la bailarina rusa Olga Koklova, a la que podéis ver en esta imagen también muy conocida, ¿no? Junto con Jean Cocteau el día de su boda. Jean Cocteau fue testigo de la boda de Picasso y Olga Koklova en el año 1918. Pues en 1935 inician los trámites de divorcio y todo eso le pasa una factura bastante grave, digamos, que se traduce en el cierre del estudio que tenía Picasso quiero recordar que en ese momento era en la Rue de Grand Augustin, ¿no? Y como desahogo se le presenta entonces la escritura. Es decir, como no puede ir al estudio, tiene el estudio clausurado, se dedica a escribir. En ese momento Picasso está con otra pareja, María-Thérèse Walter, y en 1935 precisamente tendría una hija con ella, Maya, que ha fallecido, además creo hace muy poco, hace nada, ¿no? Pues había nacido la Maya Picasso, ¿no?, en 1935, pero a María-Thérèse Walter Picasso la había conocido 9 años antes, es decir, ya era una relación sentimental muy prolongada, ¿no? Lo que en principio parece una afición pasajera se transforma en un hábito constante. Picasso escribe alrededor de 340 textos poéticos y 2 obras de teatro entre 1935 y 1959. La primera característica importante es que él alterna el español y el francés. Los que escriben los dos idiomas. Y en ninguno de los dos idiomas respeta ni la sintaxis ni las normas ortográficas. A Jaime Sabartés, el que fue su secretario durante muchos años, prácticamente toda su vida, le hace una declaración muy reveladora. Dice Picasso: si me pongo a corregir las faltas de ortografía de las que me hablas, de acuerdo con unas reglas que nada tienen que ver conmigo, lo mío se perderá en una gramática que no asimilé. Preferiría hacer una a mi antojo que meter mis palabras en reglas que no me pertenecen. Es decir, que hablando mal y pronto, él se pasaba por el forro las normas de ortografía, es decir, ni en francés ni en español se compromete a respetarlas. Claro, la primera relación que se establece y que los críticos establecieron, incluso ya en ese mismo momento, en el 35-36, la primera relación se establece con el movimiento surrealista.
aunque, claro está, el propio autor, como veremos más adelante, pusiera en duda la autenticidad del sistema de la escritura automática defendida por André Breton. En un ensayo casi imprescindible en este sentido, el Picasso y el surrealismo de Lucía García de Carpi, se nos dice que Picasso no compartió el interés programático del surrealismo por el subconsciente y por el mundo de los sueños, pero indica la existencia de muchas afinidades visibles, sobre todo cuando a partir de 1925 se añade en su pintura, dice Lucía García de Carpi, una imaginería desconocida que bascula obsesivamente en torno al sexo. Y concluye diciendo, el elemento erótico, ajeno al cubismo, irrumpe ahora en la producción picasiana con una brutalidad y una crudeza inusitada. Volveremos a este aspecto, a este tema del erotismo, porque va a ser también clave, va a ser fundamental en la escritura, en los poemas, incluso en la primera obra de teatro. André Breton, en 1933, había afirmado que el sistema de Picasso era único. Y otro gran escritor de la nómina surrealista, Louis Aragon, ya había convertido a Picasso en uno de los protagonistas de la novela Aniceto o el panorama, Aniceto el panorama, del año 1921, en el personaje del pintor bleu, significativamente el pintor azul. Era el nombre en clave de Pablo Picasso. En el momento en el que empieza a escribir, ya digo, es el año 1935, Picasso se encuentra muy cerca de los surrealistas. Es decir, ha colaborado en la Revolución Surrealista, ha colaborado en revistas posteriores como Minotauro, y el entusiasmo de prácticamente todos los escritores del surrealismo es casi unánime. Tanto es así que en el primer homenaje que se le rinde, el homenaje colectivo que hemos visto antes, hemos visto la portada aquí, ¿no? El número de Cahiers d'Art de enero del 36, homenaje a Picasso. Ahí se reúnen un montón de firmas, ahí tenéis, ¿no? Entre los que contribuyen a ese homenaje pues están el propio André Breton, Paul Eluard, Benjamin Perret, Salvador Dalí, todavía, claro, miembro del grupo surrealista, aunque por poco tiempo, Georges Guignet, Man Ray, Joan Miró, Julio González, y dos libros del propio André Breton, Clair de Terre, Claro de Tierra, del 22, y la Antología del Humor Negro, ya de 1940, llevan ilustraciones de Pablo Picasso. Los textos de André Breton revelan un enorme entusiasmo por la obra de Pablo Picasso. Empieza ya en el año 1922, concretamente en noviembre, 17 de noviembre del 22, cuando Breton da una conferencia en Barcelona, una conferencia de un título muy largo, como veis ahí, características de la evolución moderna y lo que en ello interviene. Una conferencia en la que Breton dice que Picasso fue el primero en romper con la convención representativa, que todavía era perceptible en pintores tan audaces y tan avanzados como Henri Matisse o como André Degaine. Pero Picasso, según Breton, había ido ya mucho más lejos. No olvidemos que Breton, y en general el surrealismo, tiende a considerar el arte no desde el punto de vista del producto realizado, del objeto, sino más bien del proceso de creación, es decir, de lo que se podría llamar el modo de producción. Es decir, que sí, a finales de los años 20 él había tratado de resolver el dilema entre prosa y poesía en la novela Nadja, pues de la misma manera aborda la relación entre las artes. Es decir, le preocupa mucho más la orientación mental que el tipo de arte que produce. Y según ese criterio, cuando Breton empieza a escribir ensayos sobre artes plásticas, ¿no le pone pintura surrealista, sino el surrealismo y la pintura. Porque, claro, es decir, lo importante es el método,
Lo importante es el sistema de producción, el surrealismo. Y claro, a partir de ahí es el surrealismo y la pintura, el surrealismo y la fotografía. Es decir, es un poco el camino que él recorre. Y precisamente los primeros textos del surrealismo y la pintura, que son de 1928 también, como Nadja, otra vez vuelve a expresar ese deslumbramiento, ¿no?, por la obra de Picasso. Pintura, literatura, ¿qué es eso, oh Picasso, para ti? Que has elevado el grado supremo del espíritu, no de contradicción, sino de evasión. Curiosamente emplea la palabra evasión, que era la que había empleado Federico García Lorca en el año 1928-29, ¿no?, en su fase precisamente de acercamiento al surrealismo, ¿no?, en los poemas en prosa de aquella época en la que él está mucho más cerca de Salvador Dalí. Bueno, una coincidencia curiosa, pero nada más, ¿no? Entonces, el surrealismo considera que el lenguaje artístico, cualquier lenguaje artístico, es un vehículo porque en medio del cual emerge la profundidad de la conciencia, digamos, la parte más auténtica del espíritu, que está mediatizada por estructuras lógicas que son las que impiden una expresión total. Pero al conceder una mayor importancia al proceso creativo, los distintos lenguajes pueden ser perfectamente complementarios y así remedian la insuficiencia relativa, dice Breton, de un arte respecto a otro. Cuando Breton escribe directamente sobre Picasso, sobre la nueva actividad de Picasso en Cahiers d'Art, en artículo extenso, Picasso Poète, Picasso Poeta, que yo traduje aquí para el Museo Picasso una exposición que de hace no mucho tiempo, El sur de Picasso, igual la recordáis. Pues ahí traduje yo íntegro este texto, ¿no?, de André Breton. Y ahí en el artículo, en el ensayo Picasso Poète, Picasso Poeta, Breton dice: esta poesía nunca dejará de ser plástica, del mismo modo que esta pintura es poética. Pocos años después, el propio Picasso le dice a su pareja de entonces, a Françoise Gillot, que la pintura no es nunca prosa, es poesía, escrita en verso con rimas plásticas. Está aproximando constantemente la pintura y la poesía. En ese mismo número de 1900, de enero del 36, aparece una entrevista con Pablo Picasso, hecha por el director de la revista Christian Servoz, en la que Picasso sugiere la necesidad de no perder nunca de vista las referencias más inmediatas. Empieza ahí con una afirmación muy rotunda: no existe el arte abstracto, dice Picasso. En la pintura, como en la vida, hay que actuar de modo directo. Claro está que la pintura tiene ciertas convenciones y es indispensable tenerlas presentes. No hay más remedio. Como tampoco debe perderse de vista la vida real. Se diría que en estas declaraciones hay una poética implícita, porque también dice: en mis cuadros meto lo que se me antoja, en las mismas declaraciones del año 35, o la pintura es un conjunto de destrucciones, una descarga de sentimientos y de visiones. Es decir, todo esto se puede aplicar perfectamente al sentido, ¿no?, de sus primeros textos poéticos. Porque tanto como en su pintura es visible en los poemas de Picasso esa concreción que sirve como punto de partida. Y no se equivocan ni André Breton ni el crítico Guillermo de Torre, que fue uno de los primeros en acercarse a esta faceta picassiana, a considerar su escritura como una especial prolongación de su trabajo pictórico. Podemos seguir esa correlación a través del tema de la tauromaquia, que es central en la obra de Picasso en general y mucho más en los años 30. Es decir, los años 30 con primero la tauromaquia de Pepe Illo, después la suite Volage. Es decir, hay una atención muy constante de Picasso al tema taurino o a la figura del Minotauro. Y se puede ver, por ejemplo, en uno de los poemas de 1935 que os voy a leer. Recogiendo limosnas en su plato de oro,
Vestido de jardín, aquí está ya el torero, sangrando su alegría entre los pliegues de la capa y recortando estrellas con tijeras de rosas, sacudiendo su cuerpo la arena del reloj, en el cuadrado que descarga en la plaza el arco iris, que abanica la tarde del parto. Sin dolor nace el toro, que es el alfiletero de los gritos que silban la rapidez de la carrera, los aplausos en su tinta ardiendo en la cazuela, las manos removiendo el aire de cristal en fusión, la corona de bocas y los ojos oiseau du paradis, de pronto mete también una expresión en francés, el ave del paraíso, ¿no? Que las banderas de la mano despiden al borde del tejado, baja por la escalera suspendida al cielo, envuelto en su deseo el amor, y se moja los pies en la barrera y nada campeón en las gradas. Este poema está fechado el día 7 de agosto de 1935. Picasso se cuida de anotar el día, incluso la hora en que escribe cada uno de sus textos, a la manera de un diario que recogiera impresiones de su trabajo pictórico, colores, juegos de luz y sombra, temas obsesivos y al mismo tiempo referencias ambientales inmediatas. André Breton, en este texto que hemos visto, ¿no?, que consideraba los escritos de Picasso como un diario íntimo, a la vez sensorial y sentimental, explica cómo el pintor utilizaba alternativamente el francés y el español, traduciendo a veces palabra por palabra, y no dudaba a la hora de violentar la sintaxis francesa cada vez que ésta no seguía a la española, dice Breton, antes que privarse de un giro expresivo y comprometer así la movilidad del pensamiento. Se podría hablar de escritura automática entonces. Por ejemplo, para Francisco Calvo Serraller sí hay una filiación surrealista indudable. Calvo Serraller decía, una selección importante de sus primeras poesías, sin duda totalmente surrealistas, como todo lo conocemos del Picasso escritor. El procedimiento de asociaciones sí que se puede relacionar con el automatismo surrealista, ¿no?, basado en la conexión de realidades diversas. Pero no podemos olvidar un detalle importante, y es que el propio Pablo Picasso desconfiaba de ese método, como se comprueba en otras declaraciones a François Gillot. Decía Picasso, en la época surrealista la escritura automática estaba de moda. Era una tontería, en buena parte. Es difícil, si no imposible, ser auténticos. Siempre hay un momento en que se corrige un poco. Incluso los textos surrealistas están corregidos a veces. Eso se lo decía a François Gillot. Al fotógrafo Roberto Otero, que hizo fotografías muy conocidas y famosas de Picasso, pero también de Pablo Neruda y de Alberti, de otros grandes escritores y pintores. A Roberto Otero le dijo Picasso que el manuscrito de la Inmaculada Concepción, que era como el gran modelo de la escritura automática surrealista de Breton y Eliage, estaba absolutamente lleno de correcciones. Entonces, claro, ¿de qué automatismo hablamos? Es decir, si es una escritura automática y está llena de correcciones, esa idea de la escritura automática se hunde por sí sola, ¿no?, venía a decir Picasso. Ya años después, en 1961, André Breton hablaría de los poemas semiautomáticos de Pablo Picasso, pero no explica en qué consiste ese semi-automatismo. Sin embargo, más que el modelo interior que había propuesto André Breton en el surrealismo y la pintura, es la amistad de Paul Eluard la que influye de forma mucho más directa en la evolución de Picasso a finales de la década de los 30. Tanto por su círculo de amistades, precisamente en Le Démago, que era un café de París muy frecuentado por los surrealistas, conoció Picasso a otra de sus parejas, Dora Maar, que era muy cercana también a Paul Eluard. Tanto, digo, por el círculo de amistades como por su militancia política,
mucho más intensa en el momento en que estalla la Guerra Civil Española en el año 1936. En ese mismo año, y ya a principios del verano, Picasso ilustra 2 libros de Paul Eluard, y ahí tenéis una muestra muy bonita de uno de ellos, Los ojos fértiles, Les yeux fertiles, de 1936, una ilustración que está hecha sobre, alrededor de la caligrafía del propio Eluard. El poema se llama Grandeur, es decir, aire libre, y Picasso va pintando alrededor, ¿no? Y la fecha la tiene justamente ahí abajo, 4 de junio de 1936. No va a ser ni mucho menos la única caligrafía que ilustre Picasso. A veces el propio Picasso es el que copia los poemas caligrafiados. Por ejemplo, lo va a hacer con los poemas de Góngora, ya en los años 40, ¿no? Luego ya, en plena Guerra Civil Española, ilustra también el poema Solidarité, Solidaridad, de Paul Eluard, abril del 38, en una edición destinada a ayudar a la República Española. En septiembre del 36, Picasso fue nombrado director del Museo del Prado por el Gobierno de la República. Un cargo, yo diría que, no sé qué pensaréis vosotros, pero quizá más simbólico que real, ¿no? Porque él no apareció por Madrid, ¿no? Como responsable de Bellas Artes, Josep Renau viajó a París con el objetivo de comprometer a Picasso y a otros artistas para que se integraran en el pabellón español de la Exposición Universal de 1937. Esa colaboración sería finalmente el Guernica, pero no sería el único encargo del gobierno republicano. Ahí está la serie de grabados y de textos que se titula Sueño y mentira de Franco, realizados también en 1937. 2 grabados que, divididos en viñetas, iban a ser vendidos como postales para recaudar fondos, y al final se pusieron en venta en series, acompañados de un poema del propio Picasso, en el que podemos observar, digamos, ese componente expresionista, se podía decir, ¿no?, que también se ha atribuido al famoso cuadro Guernica. Fijaos este fragmento, ¿no? Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de maderas y de piedras, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles, gritos de olores que se arañan, gritos de humo. Un texto escrito entre el 15, el poema es más largo, entre el 15 y el 18 de junio del año 1937. Un aspecto interesante de la literatura de Picasso es la configuración de los manuscritos, con una gran cantidad de variantes y ampliaciones sobre el mismo texto. Ahí es donde podéis consultar la fotocopia que os he dado. Si alguien ha llegado un poco más tarde y no la tiene, todavía quedan aquí, ¿no?, para que la recoja después. Me ha parecido interesante porque es el mismo texto que tenéis ahí en la diapositiva, pero no es igual, es decir, por la distancia, y yo creo que lo podéis apreciar muchísimo mejor en papel. Porque Picasso, por de pronto, en la mayoría de los casos, prescinde de los signos de puntuación convencional, de los puntos, las comas, etcétera, ¿no? Pero sí le da mucha importancia a otros signos, como las flechas, los guiones, los añadidos, etcétera, ¿no?, introduciendo además diversas posibilidades de lectura. Además, utiliza varios colores para lograr un efecto visual en la página. Es decir, si lo miráis así tal cual, ¿no?, pues casi se puede decir que el poema es una forma de collage a base de añadidos. Es decir, tiene mucho de collage literario y de collage pictórico. Ese mismo interés, como os decía, le lleva también a reproducir en caligrafía, por ejemplo, los poemas de Góngora, y a ilustrar, como hemos visto, poemas de autores contemporáneos, y se ha visto el ejemplo de Paul Eluard.
Lo hace también en francés. Ahí tenéis, si este es de diciembre, del 24 de diciembre de 1935, ahí tenéis otro del 14 de diciembre del mismo año, pero este escrito en francés y con sucesivos colores añadidos. Veis cómo utiliza el azul, utiliza el rosa, el gris y el amarillo como fondo del poema. Y lo curioso es que si volvemos al texto de diciembre, a este otro del 35, ¿no? Veis cómo arriba, a la parte superior izquierda, Picasso va poniendo sucesivas fechas. Es decir, pone primero mecanografiado 24 de noviembre de 1935. Después 5 de diciembre del 35. Después 6, ya escrito a mano, 6 de diciembre. Y finalmente, con una especie de flecha, nos lleva a la parte de arriba, ya en rojo, 24 de diciembre del 35, que es el que se considera como fecha definitiva. Y aquí es donde, bueno, ya lo podéis ver tranquilamente en vuestra casa, ¿no? No podemos ahora detenernos en hacer un análisis detallado, pero aquí, en este mismo texto del 24 de diciembre, se pueden seguir varias características de Picasso, de los escritos de Picasso, varios temas de los que vamos a hablar a continuación, y se puede ver también un poco las faltas de ortografía, ¿no? Nos aparece, por ejemplo, horrorizada, sin H, ¿no? Hay varias faltas de este tipo en el poema. Picasso concertó con el marchante Ambroise Vollard la publicación de todos estos primeros poemas del año 35, 36, 37, pero quizá la misma dificultad, ¿no?, en la tipografía, bien visible aquí, o sobre todo en la imagen que tenéis ahí delante en la diapositiva, fue retrasando el proyecto y finalmente, como es bien sabido, Ambroise Vollard murió en un accidente de tráfico en el año 1939 y eso, claro, pues ya acabó definitivamente con el proyecto de edición de los poemas. En el prólogo a la edición francesa que poníamos como primera imagen, la edición de Gallimard del año 1989, Michel Leiry decía, uno de los surrealistas, bueno, ahí tenéis, por ejemplo, en las ediciones sucesivas, cómo Picasso va uniendo también grabados suyos con poemas, autógrafos. Hay la edición Poemas y litografías en la imprenta de los hermanos Mouglot Frères, ¿no? Los hermanos Mouglot en París, ya del año 1954. Hay ya ediciones de lujo, carpetas, ¿no?, en las que Picasso va mezclando claramente textos y grabados. Michel Leiry decía que la poesía de Picasso era más cercana primero al dadaísmo que al surrealismo, y dice que es una poesía a ras de suelo que nunca se eleva sobre el nivel del mar. El caso es que la palabra adquiere en estos poemas un valor autónomo, casi como el que podría tener el color en un lienzo, ¿no? Toda la expresividad, toda la intensidad de los textos de Picasso se sustenta en la fuerza de unas imágenes visuales que sugieren de inmediato al lector una representación plástica. Vamos a leer otro fragmento, en este caso del año 36. Teñida por la cinta del color mediterráneo, mesa puesta con tanta gracia sobre la mano del mendigo, vestido nada más que de las flores, limosnas recogidas por esos mundos arrastrados por la trinchera de lazos color de rosa, trenzados de una cierta manera para inscribir las palabras que solas han de cantar sus nombres. Poesía a ras de suelo, decía Leiry. Efectivamente, los detalles domésticos están muy presentes en la literatura picassiana, empezando por los alimentos, las bebidas y los utensilios
de cocina y terminando por los juegos de azar. Aparece también aquí una faceta muy española, ¿no?, derivada en varias ocasiones hacia el casticismo, como puede verse en esta especie de repertorio erótico culinario que tenéis aquí en este poema del 24 de diciembre, fragmento, que dice: haciendo que un arroz con pollo en la sartén le diga la verdad y le saque de apuros, le canta la zambomba y organiza en el amor carnal la noche con sus guantes de risas, pero si alrededor del cuello medio hecho de la línea sin vergüenza, hija de puta, insaciable, nunca harta de lamer y comer cojones al imperfecto la banderilla de fuego. Rafael Alberti nos recordó en varias ocasiones, ya en los años 80, ¿no?, cómo se reunía con Picasso en Antibes y en Balaguer, ¿no?, para recordar, ¿no?, esa propensión tan andaluza, ¿no?, hacia el chiste, hacia el juego verbal, hacia el auténtico disparate, ¿no?, como vemos en este fragmento que hemos leído, ¿no? Los escritos de Picasso recogen ecos de una tradición popular que le sirven para recrear ambientes muy característicos de cierta tradición realista en la pintura española, desde Francisco de Goya hasta Gutiérrez Solana. Esa España negra de los mendigos, las limosnas y el gusto por lo escatológico, que aparece como telón de fondo en varios textos picasianos. A veces es muy elemental, como hemos visto en este fragmento y en otros muchos, ¿no?, que vamos a saltar, ¿no?, pero no siempre se queda en ello. La cosa va adquiriendo más complejidad y podemos recordar ahora aquellas palabras de Lucía García de Carpi, cuando decía: el elemento erótico ajeno al cubismo irrumpe ahora con el surrealismo en la producción picasiana. Con motivo de una exposición celebrada en octubre de 1995, Marie-Laure Bernadac se refería a Picasso como continuador, decía, como continuador de la pintura clásica. A diferencia de Marcel Duchamp, Picasso se sitúa dentro de la tradición renacentista del desnudo y extrae su fuerza de la penetración física y metafórica de la pintura mujer. En su tratamiento literario del erotismo, las sensaciones juegan un papel fundamental. Dice, y organiza el amor carnal, como dice aquí, con sus guantes de risas. Un erotismo de voyeur, del que ya se encuentran indicios en el primer texto literario de Picasso, fechado el 18 de abril de 1935. Lo tenéis ahí, lo podéis seguir perfectamente en la diapositiva. Creo que se ve bien, sí, ¿no? Al ángulo del cuarto, visto desde la puerta abierta, escondida en el negro del pasillo, alrededor del ole que se ve en el ojo de la cerradura, cuando su llave entra y recoge la luz, cuando su llave entre y recoge la luz de cera fundida en el anillo. La tensión erótica no exenta de angustia aparece en los textos de Picasso igual que aparecía en sus cuadros. Es decir, al seguir el proceso creativo de Le Demoiselles d'Avignon, críticos como Pierre Daix o Marcelin Pleinet han puesto de relieve el significado de un erotismo que se enfrenta a la muerte, y basta con evocar títulos posibles y antiguos como el burdel filosófico o el burdel de Avignon, y las figuras de los bocetos que luego fueron suprimidas, la calavera, por ejemplo, ¿no?, en los primeros bocetos de las señoritas de Avignon. En la obra de Picasso el erotismo puede adquirir un sentido de transgresión, como ocurría en Georges Bataille, pero casi siempre revela un aspecto conflictivo. Eso lo ha estudiado precisamente un miembro de esta academia, aunque hoy no está aquí, Eugenio Carmona. Dice Eugenio Carmona que el espacio privado de Picasso no es otro que el de las alternativas aniquiladoras o subyugantes del deseo sexual. A partir de esa tensión que oscila entre el amor y la muerte, podemos encontrar en los poemas de Picasso diferentes versiones del erotismo, desde la cita enamorada, Fleur plus douce que la miel, Marie Thérèse, María Teresa Walter,
Tie mon feu de joie, es decir, flor más dulce que la miel, María Teresa, tú eres mi hoguera, ¿no? La presencia de metáforas sexuales o la descripción de escenas eróticas en textos escritos en francés o en español. Fijaos, por ejemplo, en la segunda cita que hay ahí. El cuerpo tirado hacia atrás, la cabeza tocándose los pies, le pide, y que el deseo retorciéndose en el clarín como un loco, que con sus notas hace subir el cohete de su amor a lo alto de las faldas del balcón, entre las piernas de su palco envuelto en la frescura de la seda. Y también, curiosamente, habla de la faceta destructora que puede tener el amor y puede tener el deseo. Hay en ese fragmento en francés del 28 de septiembre del año 1938, hundiendo, lo traduzco, ¿no?, hundiendo sus dientes en la herida, la arquitectura del deseo despliega sus alas. El amor parece que está muy próximo a la destrucción y cabría recordar perfectamente aquel título de un libro de Vicente Alexandre en los años 30, también casi simultáneo a estos poemas, La destrucción o el amor. Fijaros en esa disyuntiva que iguala prácticamente los dos términos, amor y destrucción. Pues en Picasso también se puede hablar perfectamente de esa cercanía. Si volvemos al primer texto del 18 de abril de 1935, encontramos una declaración muy explícita en ese sentido. Y la tenéis ahí, la última cita. Ya no puedo saber más de este milagro, que es el de no saber nada en este mundo y no haber aprendido nada, sino a querer las cosas y comérmelas vivas. Querer las cosas y comérmelas vivas. El amor y la destrucción. La arquitectura del deseo, ¿no?, con su poder también un tanto negativo, si se quiere, ¿no?, o destructor. Ya vamos llegando al final. En los últimos escritos, Picasso vuelve a utilizar sistemáticamente o casi exclusivamente el español. El caso de Trozo de piel, 1959, en cuanto a fecha de escritura, que fue editado a principios de los 60 en Palma de Mallorca y en Málaga. Después de 2 anticipos en la revista Papeles de Son Armadans, que dirigía Camilo José Cela, ahí en la parte de la izquierda tenéis uno de ellos, que corresponde a los poemas 7, 8 y 9 de Trozo de piel. Como digo, después de 2 anticipos, la serie completa de 10 poemas que forma Trozo de piel es incluida ya sin título dentro de la edición de lujo Picasso, dibujos y escritos, que tenéis ahí en el centro, con la referencia en portada las ediciones de Papeles de Son Armadans, Palma de Mallorca, 1961. Lleva al principio esta edición una nota aclaratoria en la que se explica cómo fue enviando Jacqueline Roch, la última mujer de Pablo Picasso, los poemas en entregas sucesivas a Camilo José Cela. Por lo visto, Cela hizo guardia allí en la casa de Picasso porque no lo recibían y estuvo allí como haciendo guardia en la puerta hasta que por fin consiguió entrar y ya consiguió varias colaboraciones de Pablo Picasso. Una de ellas fue esta. Luego ya le ilustró también al propio Cela un libro, la Gavilla de fábulas sin amor, en 1962. Ya así establecieron una amistad mucho más sólida. A finales de 1961, el editor malagueño Ángel Cafarena también publica Trozo de piel en la colección Cuadernos de María Cristina con dibujos de Camilo José Cela. Varias personas de las que estáis aquí conocisteis, igual que yo, a Ángel Cafarena, y sabéis que Ángel era bastante imaginativo. O sea, le gustaba mucho la fábula y a mí me dijo concretamente que él había publicado el libro de Picasso antes que Camilo José Cela, cosa que, claro, las fechas desmienten de una manera rotunda. Yo creo que además el hecho de que la edición malagueña tuviese dibujos de Cela era también una prueba de que
Cela había dado el permiso directamente, ¿no?, para que se publicara también, para que Ángel los publicara aquí en Málaga, ¿no?, como efectivamente pasó a finales ya del año 61. La colección Trozo de piel se centra en recuerdos de la infancia, por lo que el ambiente andaluz, incluso malagueño, hay que recordar que en otros textos anteriores aparecían los boquerones, los churros malagueños, los percheles, el barrio del Perchel, ¿no? Todo este ambiente se convierte en el gran protagonista. Y aquí vemos aparecer desde los personajes de barrio, Juanito, Baldomero, Enrique, la Jacinta, Ramón, Doña Paquita, a toreros como Lagartijo o incluso figuras de la tradición popular, como la Madre Celestina o el perro de San Roque, aquel que no tenía rabo, ¿no? Aquí tenéis un poema fechado, como prácticamente toda la serie, en enero de 1959. Luego vino el cartero y el recaudador de palmas y oles, y el ciego de la parroquia y el mirlo, las niñas de don Ramón y las de doña Paquita, la hija mayor, la solterona, y el clérigo, extrañados, fríos, pintados de azafrán y verde, cargados de fideos y de uvas negras, de algodón y acíbar gordos y muy derechos hechos rábanos, y sartén llena de huevos con patata, con chicharrones, cubiertos de pulgas y cencerros y la cuestión al hombro, pobres y ricos llevados por la tormenta, sobre el trigo ardiendo, mojando su camisa de granizo, la ropa sucia. El entierro del conde de Orgaz, que cronológicamente sería el último libro, digamos, de poemas o de textos literarios de Picasso, curiosamente es bastante anterior a su publicación. Aparece en Barcelona, en la editorial Gustavo Gili, en 1970, con prólogo de Rafael Alberti, pero está escrito antes incluso que Trozo de piel. Por el título podríamos deducir que es un homenaje al Greco, pero encontramos referencias a la pintura mezcladas otra vez con el tema taurino, como tenéis en este fragmento que he destacado. El personaje de la puerta es Goya, pintando, haciéndose un retrato con su sombrero bonito de cocinero y sus pantalones rayados como Courbet y yo, y los dos guardias civiles detrás de las meninas, en el cielo del entierro del conde de Orgaz, Pepeillo, Gallito y Manolete. En sus camas, las meninas juegan a enterrar al conde de Orgaz. Más que el Greco, el protagonista de este último libro de poemas de Picasso, último ya digo, cronológicamente, no por la fecha de escritura, el protagonista real es Velázquez, porque coincide en el tiempo, la escritura, con las versiones que hace Picasso de las Meninas en 1957. Como conclusión general podemos acudir otra vez al secretario de Pablo Picasso, a Jaime Sabartés, que conocía muy bien su faceta de escritor y que la resume de esta manera. Picasso escribe no como un escritor, no para ser un poeta, sino porque es poeta. Su expresión literaria, perdonen los literatos, es pura y simplemente la expresión personal de Picasso. No la busquemos fuera de su obra conocida. El sentido lúdico, como digo, es el que domina buena parte de la escritura de Picasso, pero no olvidemos que esa escritura no permaneció ajena a los grandes conflictos de su tiempo, a la Guerra de España, a la Segunda Guerra Mundial, como pudimos comprobar en el texto que acompaña a los grabados de Sueño y mentira de Franco de 1937. Y ya simplemente dedicar un poquito a su actividad como autor teatral. Picasso fue autor de 2 obras de teatro, las 2 escritas en francés. La primera, Le désir attrapé par la queue, el deseo atrapado por la cola. La segunda, Les 4 petites filles, las 4 niñitas. Una es del año 1941, otra del año 1947-48.
El deseo atrapado por la cola fue escrita, según el propio Picasso, en menos de una semana, en plena ocupación nazi de París, a principios del año 1941. Y tuvo un estreno muy peculiar, todavía en época de guerra, en marzo de 1944, y en casa de Michel Léry, porque fueron varios escritores y amigos de Picasso los que interpretaron los papeles de la obra de teatro. Michel Léry y su mujer Louise. Ahí está Jean-Paul Sartre, está Simone de Beauvoir, está Raymond Queneau, está Dora Maar, y todo ello, además, bajo la dirección de Albert Camus. Es decir, cuando, naturalmente, todavía Jean-Paul Sartre y Albert Camus eran amigos y colaboradores. Después la relación se estropeó bastante, como sabéis, ¿no? Y todos ellos representaron a unos personajes cuyos nombres podían haber encajado perfectamente en el teatro dadaísta. La angustia gorda, la angustia flaca, la torta, el chato, los dos perritos, el patón, el cebollón, frente al absurdo de la realidad, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el absurdo en la literatura, efectivamente más próximo al dadaísmo que al surrealismo. Es decir, si esto hubiera tenido que pasar por la censura alemana o la censura del gobierno de Vichy, no hubieran entendido absolutamente nada. El patón, el cebollón, la angustia gorda, la torta, el chato, bueno. Encontramos en el deseo, atrapado por la cola, alusiones a la propia obra pictórica, por ejemplo, al cuadro Las señoritas de Aviñón y a la de Edouard Manet, El almuerzo campestre, alusiones que se repiten en la segunda obra de teatro, Las cuatro niñitas, escrita, como digo, entre el 47 y el 48. Picasso despliega aquí un lenguaje festivo que, según Michel Léry, consigue una mezcla de magia y angustia propia de la adolescencia, es decir, no una descripción idílica de la infancia. Los diálogos de las niñas en el jardín evocan el mundo fantástico de Lewis Carroll en su Alicia en el País de las Maravillas, las preguntas acerca del amor, de la vida y de la muerte. Hemos visto cómo, Las cuatro niñitas, que está traducida al español en esa edición de Aguilar por María Teresa León, la que fue compañera de Rafael Alberti. Picasso escribió las dos obras de teatro en francés como parte de sus poemas, pero también como resumen podemos decir que su temática es inseparable de la experiencia española. Y el crítico Eduardo Westerdahl, el de Gaceta de Arte de Tenerife, fue el primero en reconocerlo. De todas formas, tampoco se trata de reivindicar la españolidad de Picasso, que tanta polémica, que a tanta polémica ha dado lugar, ¿no? Ramón Gómez de la Serna, que sí defendió esa españolidad, insistió al mismo tiempo en el carácter europeo e internacional de su obra. En un libro imprescindible, Ismos, del año 1931, Gómez de la Serna dice que Picasso tuvo la suerte y el acierto de escaparse de los ambientes provincianos, incluso de aquella Bohemia a la que se sintió más o menos próximo en Madrid y en Barcelona. En Madrid, dice Ramón, sufre el horror de las exposiciones oficiales que propone ir a quemar en sus conciliábulos de café, del desengaño de España que tiene aquella generación del 98. Él se escapa porque goza de la lengua internacional de la pintura, que no poseen sus compañeros de callejeo patético. También es muy interesante la opinión del poeta y pintor malagueño José Moreno Villa, por lo que tiene de valoración global de la escritura picasiana, y también la tenéis ahí reproducida. Los llamados poemas de Picasso no pueden parangonarse con sus cuadros. Están muy por debajo. No pasan de 5 o 6 intentos. Bueno, aquí Moreno Villa sí que patina, claro, porque Picasso, como hemos dicho al principio, escribe muchísimo.
y su originalidad en cuanto a la técnica. Y sin originalidad, dice, en cuanto a la técnica. Esta es de los que preconizan la escritura automática. Tienen, a pesar de todo, un interés por ser suyos y porque en ellos puede verse su modo de trabajar en serie. Yo veo una perfecta congruencia entre su pensamiento, sus poemas y sus cuadros. Al fin y al cabo, los textos de Picasso se caracterizan por un vitalismo extremo y por cierto afán de provocación que no solo conectan con el dadaísmo y con el surrealismo, sino con los antecedentes reconocidos, como entre ellos, por supuesto, Alfred Jarry. El autor de Ubu Rey fue muy amigo de Pablo Picasso, visitaba con frecuencia Montmartre, el taller del Bateau Lavoir, y Picasso, fascinado con la obra de Jarry, muerto prematuramente, como se sabe, en el año 1907, se dedicó a coleccionar sus manuscritos. Es decir, que Jarry, Apollinaire, incluso Max Jacob, forman una parte esencial de la ecléctica literatura, cultura literaria de Picasso, sin olvidarnos, claro está, de sus referencias hispánicas dominantes en sus últimos escritos. Sus obras constituyen una referencia cercana en la línea de los diferentes estilos de vanguardia que el artista español tuvo la oportunidad de conocer justamente de primera mano, ¿no? El título de esa primera obra teatral que hemos visto, El deseo atrapado por la cola, ya nos ofrece un elemento clave en toda su producción, el deseo. Picasso apuesta por el exceso, sueña con la libertad, a veces también incluso con la gastronomía, porque el deseo atrapado por la cola está lleno de referencias a la comida, referencias gastronómicas, en una época en la que había un racionamiento terrible en París, a consecuencia, naturalmente, de la ocupación nazi y de la Segunda Guerra Mundial. Pues es el exceso de la gastronomía, ¿no? Y, naturalmente, en el fondo, ¿no?, dice, lo que cuenta es esa fuerza creadora y destructora del erotismo, ¿no? El deseo atrapado por la cola. Hacer una simple referencia final a su tarea como ilustrador de libros, que queda muy bien recogida en este catálogo que editó Rafael Inglada en el año 2009, Picasso, libros ilustrados, donde hay que decir que Picasso ilustró hasta 165 ediciones. Entre 1905, cuando ilustró los poemas de André Salmón, hasta 1974, de manera póstuma, salen sus dibujos en la obra poética de Pierre-André Benoit. Ilustra clásicos, la Metamorfosis de Ovidio, la Lisístrata de Aristófanes, pero también grandes novelistas del XIX, la obra maestra desconocida de Honoré de Balzac. También surrealistas, como hemos visto con André Breton, con Paul Eluard, pero también Tristan Tzara, René Char, y compañeros de la primera época, digamos, de la época heroica del cubismo, como Max Jacob o Reverdy, con el que llega a hacer el libro este conjunto, Les Champs de Mort, en el año 1948. Por último, ilustra una magnífica edición de Góngora en el 48 y La Celestina del año 1971, ya cercana a la fecha de su muerte en 1973. Y simplemente, pues, yo le dediqué mi primer libro realmente de crítica en 1983, fue los poemas de Picasso, en Litoral, ¿no? Y en 1991 se hizo una edición facsimilar del Picasso mexicano, es decir, de aquella edición de 1944 en Darro y Genil, en la que yo también hice toda la introducción teórica, y Francisco Jiménez de los Ríos, que ya afortunadamente vivía entonces, hizo una especie de epílogo contando cómo se hizo el libro en México, cómo lo hizo él con Manuel Jiménez Cosío. Y
bueno, y al final pues tenéis estas referencias bibliográficas. Ya le dije a Paco Ruiz Noguera que voy a dejar aquí la copia del PowerPoint por si cualquiera de vosotros está interesado en algunas imágenes o en estas referencias bibliográficas finales, ¿no?, que terminan con otro catálogo, no el que acabo de nombrar, otro también que hizo Rafael Inglada, pero sobre Trozo de piel y la amistad entre Camilo José Cela y Picasso, que es mucho más reciente, es del año 2020. Yo recuerdo la inauguración, fue unos poquitos días antes de la pandemia, en febrero de 2020, donde se profundiza en esa edición de Trozo de piel y esa relación con papeles de Son Armadans que hemos visto también, ¿no?, en los primeros años 60. Y por mi parte, pues nada más. Me encantaría que me hicierais las preguntas que se os ocurran. Gracias. Antonio. ¿Conocía Picasso a Tristan Tzara? Sí, claro que sí. Sí, lo conocía naturalmente de París. Y además la relación con porque claro, Tristan Tzara tiene una primera etapa dadaísta, primero en Zúrich, luego en París, a partir de 1920, ya claro, en París ya se conocieron. Y además los dadaístas organizaron un escándalo bastante fuerte cuando Picasso colaboró en el ballet Pagade, 1917, y en Mercure, que es otro ballet un poquito posterior, del 2021, sobre todo en este, que es el que coincide con la actividad mayor del grupo dadaísta en París. Estos iban provocando y organizando jaleos por todas partes. Pero luego Tristan Tzara, que bueno, ya en esos momentos, en los primeros años 20, ya es amigo no es de los más cercanos, pero sí es amigo de Picasso. Luego, digamos que se suma a las filas del surrealismo y también del compromiso político. Tristan Tzara es uno de los pocos que colabora directamente en el segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura de Escritores Antifascistas que se celebra en Valencia en el verano de 1937. Es decir, está mucho más cerca no solo del surrealismo, sino del surrealismo más comprometido políticamente. Y entonces Picasso le ilustra dos libros de Tristan Tzara, le ilustra en los años 40. Bueno, hay uno de los... Es que, claro, habría que mirar un poco el índice de esta edición que os he señalado, ¿no? Pero creo que es uno de los años 30 y otro de los años 40, a Tristan Tzara. Es decir, que no solo eran amigos, sino que le llega a ilustrar libros, efectivamente, a pesar de los conflictos iniciales. Gracias, profesor, por la extraordinaria conferencia que hemos podido oír y bien sabíamos que no nos iba a defraudar, pero salimos absolutamente encantados de haberte oído y pensaba mientras te oía que una academia tiene que hacer estas cosas. Lo más conocido de Picasso, pues eso, es muy conocido y está en muchos sitios y está en muchas publicaciones, pero el Picasso que escribe no es muy conocido, incluso para mucha gente no sabía ni que lo hacía, ¿no? Y después de tu conferencia podemos ver cómo efectivamente lo hizo mucho y bien que sí, mucho... Sobre todo con mucho entusiasmo. Eso o sea, es, eso es, eso es. Escritura, Y una pasión tremenda. Poemas y escritos absolutamente vivos. Así que, perdóname otra vez que te hayas jubilado, porque es que de ninguna manera mereces la jubilación. Ya me queda poco. Por nosotros, no por ti, por nosotros, no por ti. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y, bueno, continuamos adelante. El próximo acto en relación con Picasso, y ya con esto concluimos, tendrá que ver con
algunas películas o documentales cinematográficos, pero no es fácil porque es una labor de pura investigación la que estamos haciendo para poder ofrecer algo que tenga interés verdaderamente, en fin, por lo menos tanto interés como la conferencia que el profesor don Antonio Jiménez Millán nos ha dado hoy. Muchas gracias otra vez y a todos ustedes muchas gracias. Se levanta la sesión.